Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video sobre la creación, acerca de la creación de cómo se crea un agente de inteligencia artificial con ayuda de la plataforma o de la aplicación N8N, N8N o NAN, como quieran verlo, ¿no? Entonces, esta plataforma es súper interesante. Hace bastante tiempo que quería exponerla, que para, por lo menos a manera de motivación, porque este es el siguiente paso para poder crear, digamos, lo que orquestadores de flujos es para que poder interactuar entre plataformas de la nube en general y funcionalidades específicas de inteligencia artificial, donde se puede interactuar con los diversos modelos, tanto free como propietarios, tanto en la nube como en forma local. Entonces, antes de ir al tema, si te gusta este video, si lo crees que es interesante, dale like, compártelo, suscríbete a este canal a fin de que esto sirva a muchas personas más y también me sirva a mí de motivación para ir creando más contenido. Obviamente, estaré atento a todos tus comentarios y los temas que a ti te interesen que debiera tocar para que esto me permita orientar el desarrollo de los contenidos. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Definitivamente este canal es un canal técnico, pero yo quisiera que este primer video sobre la creación de un agente de inteligencia artificial sea ante todo un video de motivación, un video de un primer paso en la comprensión de qué significa un agente de inteligencia artificial y qué utilidad tiene en nuestro día a día, qué utilidad tiene en nuestro día a día, ¿no? Entonces, paso a explicarlo, ¿no? Así rápidamente, no quiero profundizar mucho a nivel de tecnología. Entonces, el N8N, lo tenemos por aquí, te permite crear una secuencia de pasos, como podemos ver aquí, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver que el N8N está instalado en mi propia máquina. También puedes trabajarlo desde la nube en tu propia máquina virtual, que si tú quieres crearlo, instalarlo, o directamente en la página de N8N también puedes usarlo, ¿no? Donde ahí sí es un ambiente de paga, ¿no? En cambio, si lo usas de manera local, tanto en tu máquina virtual, en la nube, como en tu propia PC o servidor local on-premise, es free, es free. Es también una plataforma open source, así como es el Apache NiFi, por ejemplo. Es súper interesante, se puede hacer muchísimas cosas, pero en esta ocasión me voy a centrar únicamente en el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no quiero ir a muchos detalles técnicos, simplemente quiero que sepas cómo te puedo servir un agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso, yo quisiera chatear con un documento, resulta que mi documento es bastante grande, ¿no? Entonces yo le digo, tengo un documento por aquí, por ejemplo, me he bajado 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces acá lo adjunto y le hago una pregunta, ¿no? A ver, dime, este, por ejemplo, acá tengo para hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué le puedo preguntar? ¿Quién es Arcadio Buendía? ¿Quién es Arcadio Buendía? ¿Correcto? Ojo, mira, tienen 173 páginas, tiene este documento, pero ni se inmuta el proceso, no se hace ningún problema. Dime quién es Arcadio Buendía. ¿No? Responde en español. En español. Listo. Entonces, ya le adjunté el documento, le hago la pregunta, el proceso está prendido, su input es un chat
y vamos a darle clic. Entonces acá pueden ver que está corriendo el proceso, ¿no? Está corriendo, fíjate, esto que está por acá son los diversos pasos donde está el flujo. Está por acá, está por aquí. Ese señor primero se mete a la base de datos de vectores, se mete al OpenAI, después entra de nuevo a otra actividad del OpenAI, ¿no? Y ya está, ¿no? Acá lo tenemos, ya terminó, ¿no? Ya terminó. Y acá te dice, ¿no? Arcadio es un personaje de la novela de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Fue criado junto a otros personajes, pero siempre fue un niño solitario y asustado. Se sintió comprendido por Melquiades y valorado en la escuela. Aunque alcanzó poder en su adultez, su infancia estuvo marcada por una sensación de desatención y desconexión familiar. ¿De dónde ha sacado este señor esta información? Pues la ha sacado del archivo adjunto. Lo ha sacado del archivo adjunto. ¿Correcto? Y acá me dice, por ejemplo, se ha conectado, está usando en este caso, en este flujo, está usando la inteligencia artificial que está en la nube de OpenAI, ¿no? Pero podría usar la inteligencia artificial un modelo de grande de lenguaje, un LLM local que está en tu PC. Podría ser usar otros modelos, podría ser usar modelos en la nube, pero en este caso todo el proceso, casi todo el proceso lo tengo en mi PC, que es una Mac M1, pero la parte del modelo, estoy usando el modelo del OpenAI que está en la nube, ¿no? O sea, estoy usando, es como si le preguntase a este señor, el chat GPT, pero le estoy diciendo, usa solamente mi documento, ¿no? Y úsalo de manera privada, ¿no? Entonces, normalmente acá uno sube documentos con un tamaño limitado, ¿no? Pero en N8N la diferencia es que uno puede hacer algunas jugadas técnicas súper interesantes que no me meto a detallar todavía para no confundir. Yo quiero más que motivar antes que confundir. Entonces, este señor no le ha interesado que tenga 170 páginas, lo ha procesado rapidísimo, lo ha metido en su base de datos de vectores, y eso le permite trabajar con volúmenes más grandes de información, y de esa manera uno puede ya trabajar con esta información. ¿Qué utilidad puede tener? ¿Qué utilidad puede tener este tipo de tecnología para ti? Por ejemplo, esto te puede servir para consultar de manera... Ahorita lo estoy consultando la base de datos de OpenAI, pero podría tenerlo todo on-premise, todo local, a manera de que tú puedas tener confidencialidad en tu información, ¿no? Puedas tener la certeza de que nadie más tiene acceso a esa información. Entonces podrías instalar todo esto en tu servidor local. Yo lo he hecho a manera de ejemplo, estoy usando OpenAI, podrías usar Oyama, podrías usar DeepSeek, podrías usar los cientos de modelos que hay disponibles, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, para poder interactuar. En este caso, por ejemplo, una utilidad es, puedes chatear con tus documentos, que pueden ser cientos o miles de documentos de Word que tú puedes tener, digamos, de tus procedimientos de tu empresa, y en vez de hacerle preguntas y que te responda de manera estática, este señor le mete pensamiento, le mete razonamiento a cada pregunta que tú le haces y escoge la información más relacionada con la pregunta que le haces y te responde. Entonces uno puede empezar a chatear contra esa información que tú hayas seleccionado, contra ese conjunto de archivos o archivos que tú hayas seleccionado. Y eso es súper interesante porque uno de los grandes problemas en las empresas y en la vida personal de cada uno es que nosotros tenemos demasiada información y queremos obtener información, pero ocurre de que las búsquedas son demasiado tontas, demasiado dummies. En cambio, poner inteligencia artificial para que analice nuestras preguntas y nos dé unas respuestas más coherentes es súper interesante, es súper más cómodo, ¿no? Entonces,
Eso es lo que quería decirte, ¿no? Eso es lo que, el mensaje que quería darte, ¿no? Por ejemplo, acá el mismo nos dice, este, ¿y el N8N qué cosa es? N8N es una plataforma free, ¿no? Desarrollada en JavaScript, pero que uno la puede bajar a su PC y puedes trabajar, ¿no? Y eso te permite, ya está hecha para interactuar con los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Los famosos LLMs, ¿no? Entonces uno puede crear un flujo de acuerdo a tus necesidades. De repente a ti no te interesa que chatear directamente contra esa aplicación, quisieras que el input sea un WhatsApp, sea un Telegram, también puedes hacerlo. El output sea un mail o el input sea un mail, también puedes hacerlo. O sea, es súper, súper flexible este asunto, ¿no? O el input se combine con una base de datos que tú ya tengas, de repente no son documentos, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer súper flexible, ¿no? Entonces, este flujo es como un cerebro de inteligencia artificial que te ayuda a automatizar tus flujos, ¿no? Pero es una automatización mucho más inteligente que las orquestaciones normales. ¿Por qué? Porque esta orquestación y este ítem, este elemento para agente de inteligencia artificial, uno le puede decir en modo lenguaje natural qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tú tienes que tomar la información de aquí, transformarla, escoger estos campos, crear tales campos, con esos campos es de meterte a la otra base de datos y esas indicaciones se las puedes dar en lenguaje natural para que cada uno, por ejemplo, acá yo le acabo de agregar esto, que en el prompt, cada vez que este señor interactúe con la inteligencia artificial, parte del prompt sea, le digo, cualquier consulta solamente usa la información del archivo adjunto. Antes no tenía esto y cuando le pregunté, por ejemplo, una pregunta sobre la historia de las colas de puerco, ¿no? Me respondió sobre el libro de Harry Potter. Y yo dije, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, resulta que cuando tú no le haces el prompt preciso, él usa toda la información que tiene disponible esa inteligencia artificial. Pero uno lo puede decir, usa solamente el archivo adjunto para dar las respuestas. Ah, ya. ¿No? Entonces, a eso me refiero que uno en lenguaje natural le puede dar el prompt, ¿no? O en el prompt que llámalo las indicaciones, ¿no? Cómo tiene que trabajar. Y con esas indicaciones ya él empieza a procesar la información, ¿no? Entonces, cuando yo le he dicho de que dime quién es Arcadio Buendía, él siempre ha concatenado a esa pregunta esto. Cualquier consulta solo usa la información del archivo adjunto. Entonces, ha generado un prompt más completo, ¿no? Y con ese prompt más completo, donde una parte es variable y la otra parte es estática, él me genera esta respuesta, ¿no? Arcadio es un personaje de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que fue criado junto a otros personajes para siempre, pero siempre fue un niño solitario y asustado. Se sintió comprendido por Melquiades y valorado en la escuela, aunque alcanzó el poder en su adultez. Su infancia estuvo marcada por una sensación de desatención y desconexión familiar. Fíjate que esta respuesta no la vas a obtener pues de un buscador. Un buscador te responde exactamente el texto en que tú tengas grabada la información. Este no, este le aplica razonamiento a esa información, ¿correcto? Ahí está el valor. Ahí está el valor. Entonces, acá estoy entrando un poquito a la tecnología de cómo está hecho esto, pero no con la finalidad de que lo entiendas en esta ocasión. Ante todo es un video motivacional para que tú sepas las N cosas que puedes aplicar con esta plataforma de N8N y con los diversos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Un agente de inteligencia artificial toma acciones sobre la información que tú le das y sobre las indicaciones que tú le das.
A diferencia de un chat, solamente te responde a tus preguntas, pero tú, acá estoy creando yo un agente que está tomando el rol de un chat, pero porque con fines pedagógicos lo he dejado en su versión más simple. Pero este señor puede hacer muchas cosas. Puede ser ir a un mail, crear un mail, puede ir a meterse a una base de datos, insertarse registros, consultar registros, completar su información, esperar un tiempo, meterse a la nube, leerse una hoja de cálculo en Google, insertarle un registro ahí, meterse a Notion, meterse a Slackware, ¿no? A todas las plataformas que están en la nube se puede meter, ¿no? Sí, ¿y cómo se mete? Tú simplemente le das las API keys, por ejemplo, es un método, le das las API keys, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, yo he creado, le he dicho para grabar la información en la base de datos de vectores, que no quiero explicarlo todavía, el detalle de qué significa una base de datos de vectores, asume que lo graba de una manera más eficiente. Pero para grabar la información en la base de datos de vectores uso también la inteligencia artificial, ¿no? Y, y le estoy diciendo, usa el modelo de embedding de este modelo. ¿De quién? Del OpenAI, ¿no? Y para conectarle a OpenAI ya tengo ya una credencial creada. ¿Qué es una credencial creada? Es una conexión con URL y con una API key, ¿no? Para que me permita entrar. Entonces, ¿cómo es que tengo una API key? Pues porque tengo una cuenta con OpenAI de $20 mensuales, ¿no? Pero podría haber usado un, un modelo LLM de inteligencia artificial free que no me cuesta nada. Por ejemplo, un DeepSeek de los chinos también podría haberlo usado sin ningún problema. Solamente que he empezado por lo que funciona más rápido en este momento, por lo que conozco de una manera más cercana en este momento. Pero puede hacerse de muchas maneras. Y este señor a grandes rasgos, ¿qué hace? Tiene un módulo para que tú chatees contra este flujo. Tiene un módulo para intercambiar información con la base de datos de vectores. Tiene otro módulo para que este PDF que uno se adjunta, puede ser de otro formato, puede ser un doc, por ejemplo. Hace un embedding, mete la información ahí, ¿no? Pero para meter la información ahí, este señor carga toda la información y primero le hace un split. Y en el split uno define la longitud de cada segmento, de cada pedacito, porque en la base de datos de vectores se graban en pequeños segmentos toda la información, no se graba todo junto. Y cada segmento tiene una coordenada. Eso es su forma de trabajar con la base de datos de vectores, ¿no? Entonces, y después esa información sirve de input para el módulo de la gente de inteligencia artificial y con eso usa el prompt que yo le he dado y con esa información, con ese prompt que yo le he dado, le consulta la base de datos de vectores, o sea, la data que grabo aquí, le consulta la base de datos de vectores y la base de datos de vectores le responde, ¿no? La información vinculada a esa pregunta y el modelo de chat GPT con esa información ya más acotada que te da la base de datos de vectores, él le aplica la inteligencia artificial, ¿no? No está buscando, o sea, ¿cuál es la ventaja de la base de datos de vectores? Que sin la base de datos de vectores estarías obligando al OpenAI o cualquier LLM o cualquier inteligencia artificial buscar en todo el archivo PDF cada vez que uno le pregunta algo. En cambio, con la base de datos de vectores es un preproceso donde solamente la base de datos de vectores le retorna a la inteligencia artificial la información relacionada con ese prompt. Todo lo demás lo ignora. Entonces, de esa manera, la inteligencia artificial procesa mucho menos información. Eso es lo interesante, ¿no? Es una ayuda complementaria súper interesante a la base de datos de vectores. Podría haber sido otra base de datos, pero la base de datos de vectores para estos casos es súper importante, súper útil. ¿Correcto? Entonces, eso a grandes rasgos. Yo en otros videos lo voy a explicar
con mayor precisión, con mayor detalle técnico, pero aquí nomás ya te das cuenta cómo es la jugada, ¿no? Aparte, fíjate que acá hay varias tecnologías, ¿no? Está la tecnología del N8N, está la tecnología de la base de datos de vectores, está la tecnología del OpenAI, ¿correcto? Entonces, ¿y dónde está instalado esto? En mi Mac M1, ¿no? ¿Y cómo lo he instalado? Pues no lo he instalado directamente en el sistema operativo, lo he instalado en un Docker, ¿no? Y con la ayuda de un Docker Compose. El Docker es como un ambiente acotado para crear, digamos, servidores virtuales de una manera súper eficiente. Pero en este caso, como son varios servidores, este señor es mucho más complejo, ¿eh? Tiene más cosas. Por ejemplo, en este ambiente del Docker está el N8N como un servidor, está el Oyama como otro servidor, está la base de datos de Postgres como otro servidor, está el otro Oyama que es el gestor, y está la base de datos de vectores. Todo esto forma parte de ese ambiente, ¿no? Ahorita yo estoy usando lo más básico, pero fíjense, solamente está prendido este señor que es el N8N. El Postgres no es necesario que esté prendido porque no lo uso en este caso, y suficiente con el Oyama y con el Quadrant, ¿no? Ya está. Ni siquiera lo llama porque estoy usando el OpenAI que está en la nube. El Oyama lo uso para el otro escenario cuando uso un LLM local en mi propia PC, ¿no? Que eso ya lo voy a explicar en otro video. Pero como puedes ver, es súper interesante. Esto yo no he tenido que romperme el cerebro en configurar todas estas cosas. Inclusive acá se creó una red que entre ellos se comunican, ya definen los puertos, definen las IP, todo. Pero me he tenido que romper el cerebro para todo eso. No, hay un script en GitHub para que tú puedas bajar de todo el Docker Compose completito con todos sus servidores, con toda su configuración, ¿no? Y ya está. Y lo instalas y solamente tienes que tener tu Docker Desktop en tu PC, en tu servidor, si quieres, y ya está. Y funciona, y funciona. Entonces, eso es lo que quería explicar. Yo, de hecho, la explicación, la explicación ya más técnica viene en otro video. Esto es más motivacional, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces, de eso se trata un agente de inteligencia artificial. Puede hacer muchas, muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y puedes tener un LLM, un módulo de inteligencia artificial especializado en PDFs, otro especializado en base de datos, otro especializado en temas matemáticos y entre todos los puedes complementar. Y este señor puede orquestar entre todas esas inteligencias artificiales, además de todas las plataformas de la nube y tus plataformas que tengas en tu ambiente on-premise. Es súper interesante, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Entonces acá me he salteado rápidamente, ¿no? Lo que les he explicado, ¿no? Les he explicado el Qdran. El Qdran es justamente la base de datos vectorial. Es súper interesante la base de datos vectorial. No quiero ir demasiado técnico en esta ocasión. También está el módulo del token splitter que también les he explicado, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas nos podría servir estos agentes, ¿no? Por ejemplo, nos podría servir para automatizar la atención al cliente. Por ejemplo, donde el input puede ser un WhatsApp, puede ser un Telegram o puede hacer interactuar por voz también, ¿no? También, no solamente por texto, no solamente por archivos adjuntos o mezclados, sino por voz, ¿no? Podrías tener un tutor virtual para que todo el mundo realice sus consultas contra tu propia base de datos privada, ¿no? Podrías tener un asistente para organizar tus tareas, tus procedimientos, ¿no? La clásica que uno está preguntando, para hacer este paso, ¿qué tengo que hacer? Y tienes que preguntarle al experto o para la última persona que sabe de ese procedimiento. No, acá podríamos tener una base de datos
única de todos los procedimientos y solamente tú chateas contra el agente de la inteligencia artificial. Entonces, como puedes ver, este tema da para muchas cosas, da para muchísimas cosas. Yo me he quedado corto realmente, estoy súper impresionado en todo lo que este señor se puede hacer. Ahora tú puedes decirme, ¿y todo lo que has hablado de Apache NiFi ya tengo que descartarlo porque ahora tengo que usar N8N? No. Apache NiFi tiene su focalización en procesos tipo ETL, en procesos de grandes volúmenes, ¿no? Y es súper bueno, pero no está orientado pues a la inteligencia artificial. Sin embargo, si tú quieres usar esto en combinación con lo que ya tienes de Apache NiFi, puedes este, in- interconectar N8N con Apache NiFi vía web service, vía lo que en N8N le llaman los webhooks, ¿no? Y suficiente, ¿no? Para él son como web service y no interesa si es NiFi o si es N8N, mientras respete el estándar de los web service o los webhooks, se pueden comunicar y trabajar como si fuera una sola cosa, ¿no? Entonces no tienes que desmontar lo que ya tienes de NiFi. NiFi es súper potente para procesar grandes volúmenes de información. N8N no. N8N es más para interactuar con elementos de la nube, por ejemplo Google, AWS, ¿no? Y tiene módulos de inteligencia artificial. Hay otros orquestadores, ¿no? Como Zapier, hay Make, ¿no? Hay Flowwise, me parece, que son muy buenos también, pero cuestan mucho más, ¿no? Tal vez Flowwise podría ser, ¿no? Pero es menos intuitivo que N8N. N8N se le ve que es mucho más práctico para entenderlo, ¿no? Para entenderlo es más fácil que los demás. Pero aún así, Apache NiFi lo veo que es, para entenderlo como orquestador, es más fácil, ¿no? Pero Apache NiFi no llega pues al tema de inteligencia artificial. Lo tienes que complementar con el orquestador especializado en inteligencia artificial N8N, tendrías que complementarlo con el orquestador Apache NiFi especializado en procesar grandes volúmenes y con formatos súper diferentes, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido este video, que sobre todo te motive a meterte en este tema. Como puedes ver, ya no le tienes que meter código, no tienes que ser programador para hacer estas cosas. Claro que si eres programador te va a ayudar más, pero como puedes ver, esto es una plataforma low code. Hasta ahora inclusive hay cosas que ni siquiera le metes cero código, pero puedes meterle código también, tranquilamente, ¿no? Pero lo bueno es que no estás obligado a aprender, pues, todo de pe a pa, ¿no? Ahora, yo no estoy explicando la instalación, las partes, cómo se instala, cómo se crea el flujo, no, todavía no. Ante todo, yo creo que quiero que estés motivado, motivada, para que justamente en los siguientes videos des los siguientes saltos para entrar ya a temas más de tecnología. Bueno, me despido y te pido que si te sirve este video, compártelo, dale like, suscríbete a este canal para que sea también de motivación y para poder generar más contenido. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.